Buenas tardes, soy Carmen García Vico, jefa de la Unidad Técnica de Agentes Físicos en el Departamento de Medios de Protección del Centro Nacional de Medios de Protección de Sevilla, adscrito al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y les doy la bienvenida al Laboratorio de Protección Óptica con motivo de la conmemoración hoy del 28 de abril del Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y para explicarles un poco nuestras actuaciones relacionadas con la crisis sanitaria del COVID-19 en el ámbito de la protección ocular o facial. Cuando se requiere el uso de una protección ocular o facial frente a un agente biológico, el tipo de protección que debemos de usar estará en función del medio físico en el que se encuentre ese agente biológico, si es sólido, líquido o gaseoso, y será determinante el diseño de la montura del mismo. Los protectores oculares y faciales, desde el punto de vista de su montura, se clasifican en protectores oculares con gafas de montura universal, protectores oculares con montura integral y las pantallas faciales. La norma técnica armonizada UNEN 166 del 2002, protección individual de los ojos, requisitos, incluye el conjunto de especificaciones que estos protectores oculares y faciales deben de reunir para proteger frente a uno o varios riesgos. Es decir, acerca de su campo de uso, que pueden tener campo de uso de protección frente a líquidos, frente a polvo grueso, polvo fino o gases. Sin embargo, esta norma técnica no incluye ningún tipo de especificación en relación con la protección frente a agentes biológicos. A pesar de eso, nosotros podemos hacer una serie de recomendaciones en este sentido para los protectores oculares y faciales de protección frente a agentes biológicos en función de la estanqueidad que estos protectores oculares proporcionen. De manera que un protector ocular o facial protegerá tanto más frente a un agente biológico en función del grado de aislamiento que éste proporcione, pues frente a un contacto accidental mano, cara, ojo, o frente a salpicadura o frente a proyección de líquido. De esta manera, nosotros podemos encontrar que si lo único que queremos es evitar que un objeto contaminado entre en contacto con el globo ocular y en determinadas circunstancias, nosotros podemos hacer uso de una gafa de montura universal con protección lateral. Sin embargo, si lo que nosotros pretendemos es proteger frente a la salpicadura o gotas de líquido, tendremos que hacer uso de una pantalla facial o de una gafa de montura integral. Si esas proyecciones provienen hacia la cara frontal o lateralmente, sí será adecuado el uso de una pantalla facial, y sin embargo, si esas salpicaduras provienen de cualquier dirección, tendremos que hacer uso de una gafa de montura integral. Por otro lado, si hablábamos antes del medio en el que viene ese agente biológico, si está en forma de aerosol, necesariamente tendremos que recurrir a una gafa de montura integral. En el contexto actual de pandemia en el que nos encontramos, motivado por la causa del COVID-19, numerosos movimientos sociales han manifestado su solidaridad, sobre todo ante la escasez de equipos de protección individual en el sector sanitario, fabricando y donando, a veces en gran cantidad, protectores faciales. En este sentido, pues tenemos que hacer referencia al documento Procedimiento de actuación de los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al COVID-SARS-2 que ha publicado el Ministerio de Sanidad, en el que han intervenido numerosos organismos, entre ellos el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que recoge una serie de recomendaciones y estrategias de las que se pueden hacer uso en situaciones de escasez de EPI y cuando se analizan circunstancias y se evalúan esas condiciones para su uso en circunstancias excepcionales. En este sentido, hay dos motivos por los que es posible el uso de mascarillas quirúrgicas conjuntamente con pantallas faciales, que es para trabajadores expuestos
en los que no disponen de mascarillas, pero mascarillas consideradas como EPI, o bien para los trabajadores menos expuestos que tienen la posibilidad de guardar distancias de seguridad. Entonces, el uso combinado de una mascarilla quirúrgica conjuntamente con una pantalla de protección facial se podría prever en estos dos supuestos, y la pantalla facial ofrece una segunda protección frente al coronavirus. Las pantallas faciales de protección frente a salpicaduras son considerados EPI de categoría 2 conforme al Reglamento 425/2016, lo cual implica que necesariamente durante su proceso de certificación tenga que intervenir un organismo notificado. En este sentido, el Centro Nacional de Medios de Protección de Sevilla es un organismo notificado para la aplicación del Reglamento 425/2016 anteriormente referenciado. Dentro de las actuaciones que se han estado llevando a cabo durante estos momentos de crisis sanitaria, pues se han recibido decenas de esas pantallas que se han ido fabricando y donando de manera totalmente altruista, y se han sometido a una serie de verificaciones que consisten básicamente en unos ensayos que desde el Centro Nacional de Medios de Protección y desde la Unidad Técnica de Agentes Físicos se han creído conveniente bajo nuestro criterio técnico. Estos ensayos han sido, a grandes rasgos, divididos en tres grupos. En primer lugar, el primer ensayo ha sido el ensayo de protección frente a salpicaduras de líquido. Este ensayo implica necesariamente la realización de dos verificaciones. En primer lugar, la comprobación de la zona de cobertura y, en segundo lugar, la verificación de la dimensión vertical. El ensayo de verificación de la zona de cobertura se hace con este montaje que atiende a la norma UNEN 168, que recoge pues, todos los ensayos físicos que deben de cumplir los protectores oculares o faciales. Y se utiliza una cabeza de ensayo normalizada que tiene marcada una zona rectangular alrededor de los globos oculares que marca la zona mínima a proteger. Tenemos un láser que está soportado por un soporte que le permite moverse tanto horizontal como verticalmente, y el ensayo, conforme al procedimiento descrito en la norma 168, lo que se hace es barrer, o sea, proyectar con el láser el haz en todo el contorno y en los puntos críticos de esa zona ocular de cobertura mínima a proteger, de manera que si en algún momento al hacer ese barrido el haz del láser proyectado no intercepta al protector ocular, la cobertura sería insuficiente. El otro ensayo del que les hablaba, en relación con la dimensión vertical mínima, establece que el campo visual mínimo medido en la zona central vertical de una pantalla facial debe de ser de al menos 150 milímetros una vez que el visor está colocado en la montura. El otro gran grupo de ensayo está pensado para verificar una calidad óptica mínima para el visor de las pantallas faciales. Por un lado, verificamos lo que sería, clasificamos el protector en función de su neutralidad óptica, y por otro lado verificamos su factor de difusión. La neutralidad óptica del protector ocular se establece en base a un conjunto de ensayos, los ensayos de potencia refractiva, esférica, astigmática y prismática. En este sentido, decirles pues, que de las decenas de verificaciones que hemos hecho a los protectores fabricados para donar que nos han ido llegando, pues prácticamente la totalidad de ellos se han clasificado con una clase óptica 1. Y en cuanto a la difusión, es otro de los requisitos que establece la norma UNEN 166. También habla de transmisión media al visible. Si bien este requisito no lo hemos considerado desde el punto de vista determinante para verificar el protector ocular, porque aunque tengamos valores de transmisión inferiores al 75%, cabe la posibilidad de corregir este factor de transmisión
actuando sobre el medio, por ejemplo, pues aumentando la iluminación de la zona de trabajo, y en concreto en las zonas hospitalarias pues son zonas que tienen suficiente iluminación como para poder salvar este escollo de la transmisión medial visible. En cuanto a la difusión que se traduce en una falta de translucidez de lo que sería el ocular, del protector ocular, es una característica del ocular a la que el ojo no puede corregir y, por otro lado, tampoco podemos compensar de ninguna manera actuando sobre el medio. Además, un factor de difusión elevado, superior a lo que marca la norma, suele traer consigo dolores de cabeza e incluso mareos al usuario que lleva puesto ese protector ocular. La mayor parte de los protectores oculares que nos han llegado, de las pantallas que se han fabricado para donar, tienen como visor un material plástico pensado para alimentación o pensado para papelería, que han arrojado valores de difusión por encima de lo que establece la norma. Hemos oído muchas veces en estos días, bueno, mejor eso que nada, pero bueno, hay que pensar que con lo que les he comentado de los problemas que acarrea la difusión en el usuario, pues no todo vale. Y por último, el último grupo de verificaciones y ensayos estaría enfocado a la verificación dimensional y a la inspección visual del ocular. Desde el punto de vista de la inspección visual del protector, vemos el acabado del protector, pues que no tenga ninguna arista, que no tenga ningún borde, ningún elemento que pueda suponer un riesgo o que el usuario sufra heridas como consecuencia de su utilización, que no tenga partes metálicas en contacto con la piel del usuario, que se adapte fácilmente al usuario. Y otra comprobación que también hacemos es la verificación de la anchura mínima de la cinta de cabeza del protector.